Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amistades y seguidores. Bienvenidos al canal de la Iglesia Cristiana Emanuel. Les agradecemos por sintonizarnos en esta hermosa tarde. Hoy tendremos un programa especial donde recordaremos las últimas 7 palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario, compartida por diferentes hermanos de nuestra iglesia. Vamos a leer la lectura alusiva a este día. Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 19, del versículo 17 al 22. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Golgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondiendo Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Asimismo, ahora comenzaremos con las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor le bendiga en esta hora. Es un honor para mí poder compartir con ustedes la primera palabra. Y la encontramos allá en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dice la palabra del Señor así: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, mi Cristo, por morir en la cruz del Calvario y darnos perdón y darnos salvación. Te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para nuestra vida, para mis hermanos. En tu nombre lo pedimos, mi Señor. Amén. Hermanos, si leemos el contexto de este capítulo, podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado prisionero, cuando lo llevaron atado de sus manos, y cómo lo golpearon, cómo lo despreciaron, cómo se burlaban de él los líderes religiosos de aquellos tiempos, cómo lo despreciaron, no lo aceptaron como el Mesías, como el Hijo de Dios, aun cuando él obró en milagros, señales y prodigios, y predicaba con amor la palabra, no le creyeron. Vemos que llegó este momento donde él tenía que morir, pagar por nuestros pecados. Y vemos cómo él fue azotado, fue escarnecido, como lo profetizó el profeta Isaías, que el Hijo del Hombre tendría que morir por nuestros pecados, que tenía que pagar por nuestras culpas, que tenía que llevar en él nuestras enfermedades. Y vemos cómo lo escarnecieron, cómo lo azotaron. Y no tan solo eso, sino que se burlaban de él, lo despreciaron. Y vemos que en su agonía, en su dolor, estando clavado él en la cruz del Calvario, él clamaba al Padre y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos el amor del Señor, hermanos, que en medio de su dolor, él pedía perdón por aquellas personas, por aquellos soldados. Le decía: Padre, perdónalos. Ellos no alcanzan a entender, a comprender por qué yo estoy aquí dando mi vida.
¿Por qué sin haber cometido algún delito, algún robo, yo estoy pagando por todo el mundo? Ellos no lo entienden, no lo comprenden. Y en su manera de ellos de no entender, de no comprender, pues ellos obedecían órdenes, lo crucificaron. Pero el Señor Jesucristo pedía perdón por ellos, hermanos, y así hasta el día de hoy ese perdón sigue vigente para todo aquel que lo acepte, para todo aquel que lo reconozca como su Salvador. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros andábamos perdidos en ese mundo pecador, nuestro Señor nos encontró, nos halló, nos perdonó, nos limpió, nos lavó, nos transformó en una nueva criatura. Ahora, hermano, es tiempo de que nosotros aprovechemos para llevar ese mensaje de salvación, de perdón a todos aquellos que viven perdidos, que no le han aceptado, que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en tiempos angustiosos, difíciles, donde debemos de aprovechar nosotros, hermano, para llevar este mensaje de perdón, este mensaje de salvación. Vamos a tener oportunidad de hablar con las personas, con nuestros amigos, conocidos, del perdón del Señor. No dejemos pasar esta oportunidad, hermano. Digamos a la gente que Cristo le ama, que Cristo quiere perdonarnos. Yo espero que esta palabra sea de bendición para su vida, que Dios me los bendiga. Y esto es todo lo que he traído el día de hoy. Pasamos a la siguiente palabra, hermano. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amistades y oyentes que están sintonizados a esta estación. Hoy quiero compartirles la segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz en los últimos momentos antes de padecer. Si me pueden acompañar en el libro de Lucas capítulo 23, vamos a leer del versículo 39 al 43. Dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta porción de la palabra estamos viendo que hay dos malhechores que estaban pagando por sus pecados. La palabra en sí nos dice que la paga del pecado es la muerte, y ellos estaban pagando por sus pecados con sus vidas, por las cosas que hicieron en sus vidas, dañinas, los pecados que hicieron, como ellos no les importaba el más allá, sino les importaba lo inmediato, lo de ahorita. Y vemos la reacción de dos de ellos. El primer malhechor le exigía a Cristo que le salvase, pero cuidadosamente dijo: sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Este razonamiento es un razonamiento humano que se preocupa por sí mismo. Es una persona que piensa en sí solamente. Y él vivió de esta manera toda su vida, aún hasta la muerte. Él no pensaba que su muerte era lo justo por su vida pecaminosa. Él pensaba que merecía algo mejor. Solo pensaba siempre en escapar de la justicia, del juicio.
y en este momento estaba tratando de escaparse de la muerte a la que estaba enfrentándose. Este hombre era un hombre necio que no cambiaba su manera de ser, ni se arrepentía de sus pecados. Él quería escapar esta muerte próxima. Sin embargo, también vemos aquí que el otro hombre tenía una reacción diferente. Él hasta lo reprendió, diciéndole: ¿no temes tú a Dios aún en la situación que estamos enfrentando? Él aceptaba sus culpas, él aceptaba que él había pecado, él aceptaba que la paga de su pecado iba a ser la muerte. También vemos que él reconoció que el Señor fue crucificado injustamente, que él no tenía pecado, no debería estar crucificado junto a ellos. Sabía también que el Señor era un rey y que tenía un reino en el más allá. También sabía que vendría otra vez por los suyos, una promesa que el Señor ya había dicho. Aprovechó este malhechor la oportunidad de humillarse ante el Señor y pedirle misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que el Señor regresaría, sabía que el Señor iba a venir por los suyos. Tenía esa esperanza de que aún en la situación que estaba por morir, había una esperanza de arrepentirse, de humillarse ante el Señor, y posiblemente el Señor le iba a tener misericordia, le iba a perdonar. Los dos malhechores sabían y conocían del Señor, sabían que Él era el Mesías, sabían que hacía milagros, que sanaba enfermos, que tenía el poder de lo alto. Sin embargo, tenían dos pensamientos muy diferentes, el uno al otro. La reacción del Señor Jesucristo fue inmediata. No le dio esperanza al decirle: regresaré por ti cuando venga por mi pueblo, que eres parte de mi pueblo, sino que le dio una esperanza próxima, rápida, repentina, dentro de muy poco tiempo. Él tiene el poder para resucitar y para llevarse a los suyos al paraíso, como lo hizo con este hombre. Viendo la situación de los dos malhechores, vemos que uno fue necio, pero uno fue sabio y aprovechó la oportunidad. Vemos también que uno se arrepintió y uno no se había arrepentido. Uno seguía en su mismo pensar, en su pensar pecaminoso, sin dar cuentas a nadie. Uno fue condenado y uno fue salvo. Uno fue al infierno y el otro fue al cielo. Todos en el mundo, casi se puede decir, que han conocido, escuchado, más que nada, han escuchado sobre Dios, sobre el pago que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Pero hay muchos que todavía no cambian su manera de vivir. Hay muchos que aun cuando ven las cosas difíciles, siguen pecando, siguen haciendo las cosas malas. ¿Cómo reaccionarías tú si fueras alguno de estos dos malhechores? Es fácil decir que reaccionaríamos como el que se humilló y pidió misericordia, pero ¿serías como el necio? ¿Te has humillado y pedido perdón al Señor? Si lo has hecho de corazón al Señor, entonces eres como el sabio que aprovechó la oportunidad, se humilló y recibió misericordia. Vamos a hacer una oración en este momento. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Señor, ante todo, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, pagaste el precio por nuestros pecados, Señor. Tú fuiste hasta la cruz, Señor, y fuiste, Señor, aún como el matadero, Señor, como un cordero que va al matadero, Señor, sin, Señor, quejarte, Señor, sabiendo que era lo necesario para pagar por mi pecado, porque tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, Señor. Padre, estamos ante tu presencia en esta tarde, Señor, pidiéndote, implorándote, Señor, por aquellos, Señor, que todavía no te conocen, Señor, aquellos que siguen viviendo una vida pecaminosa, una vida, Señor, que no está bien ante tus ojos, Señor. Primero que nada, Señor, te pido que les escuches si ahorita están haciendo una oración de arrepentimiento, una oración genuina, Señor, que quieren cambiar su vida, quieren cambiar su destino. Estos dos malhechores, uno fue al infierno y uno fue al cielo. Señor,
Hay muchos que nos están escuchando ahorita que se han arrepentido y quieren ir al cielo y no al infierno, Señor. Escucha sus oraciones. Aquellos, Señor, que no han hecho su decisión, que están titubeando, Señor, que están, Señor, entre medio del sí y no, Padre Santo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté con ellos y que sigan escuchando la palabra para que un día también ellos puedan participar y ser salvos, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bueno, en este día les voy a hablar de la tercera palabra de Jesús cuando estaba en aquel madero. Y la escritura la encontramos en Juan 19:25. Dice la palabra de Dios así: y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Vemos cómo la madre de Jesús, siguiéndole de cerca, y el discípulo amado, ¿verdad? Estaban ahí, creo que muy cerca, puesto que Jesús pudo hablar con ellos. No sabemos en dónde estaban los demás discípulos, quizás le seguían también de lejos. No era para menos la situación, las circunstancias estaban difíciles, pues habían apresado al maestro. Pero sin embargo, la madre de Jesús, sufriendo esta angustia, ahí a los pies del Señor, del maestro, ¿verdad? Él habla con ella y habla con el discípulo, a lo que yo le llamo una despedida. Él la ve allí sufriendo, la ve angustiada en esta situación. Yo he sabido de algunas personas que les han dicho que tienen cáncer, que tienen un mes, 2 semanas o 3 semanas y tienen que despedirse. Conocí a una persona que estaba en esta situación. Le dijeron que tenía 2 semanas de vida. En estas 2 semanas él habló con su familia, él se despidió, tuvo esa oportunidad de despedirse de su familia, arreglar sus cuentas con Dios. También pudo arreglar su casa, pudo hacer mejoras a su casa, asegurarse de que sus hijos iban a estar bien, según por estos últimos días, ¿verdad? Que él estaba ahí. Él quería saber que ellos iban a quedar en buena situación, y entonces hace él todas estas mejoras. Pero tiene él que despedirse de ellos. En este momento vemos también cómo el Señor Jesús se despide de María y de Juan. No porque el Señor tuviera un cáncer. Esta tierra tiene un cáncer hasta el día de hoy. Ese cáncer se llama pecado. Pero el Señor, Él era inocente. Él no había hecho nada. Sin embargo, le están arrebatando la vida en aquel madero. Y Él ve la necesidad de despedirse de su madre. También se la encarga a Juan, asegurándose de que Él va a tomar cuidado de ella. Por eso en ese instante, en ese momento, se despide de ella diciéndole, vemos las escrituras otra vez, diciéndole en sus últimos momentos, se la encarga a Juan con estas palabras, diciéndole: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. El Señor les bendiga. Bienvenidos hermanos y hermanas. Gracias por sintonizarnos por este medio. En esta hora estamos hablando de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en esta hora me corresponde a mí hablar de la número 4,
aquellas palabras que pronunció Jesús en la cruz como un clamor que hizo a Dios. Las voy a leer desde Mateo 27, versículo 46, donde nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos parece increíble que Jesús, siendo el Hijo de Dios, en su humanidad haya clamado al Padre, como reflejando que el Padre le había abandonado, pidiendo ayuda al Padre con ese clamor. Y es que la realidad es que el Padre le abandonó. La realidad es que se convirtió Jesús en el pecador que llevaba todas nuestras transgresiones y todas nuestras iniquidades, y que estaba pagando por todos nosotros. Y el Padre en un momento le abandonó, le desamparó y se sintió solo. Y sintió tanto dolor, tanta angustia, que no tuvo otra cosa que hacer que clamar al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía cuál era el pago por el pecado. Él sabía que la humanidad estaba toda la humanidad siendo salvada y restaurada con ese acto que Él estaba llevando a cabo. Con la muerte se ofreció por todos nosotros y llevó la peor muerte en aquellos tiempos. Pero era nuestro Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Y entonces el Padre le abandonó en un momento, pequeño momento, le abandonó y se sintió desamparado y clamó. Pero eso lo hizo para que ninguno de nosotros tuviésemos que sentir y que sufrir esa separación del Padre, porque ya Él llevó esa carga y ese sufrimiento por nosotros. Él ya sintió esa angustia y ese dolor incomparable por nosotros. Por lo tanto, gracias, Señor, gracias, mi Cristo, por ese gesto de amor para con nosotros, porque ya nosotros no tenemos entonces que sentir nunca esa separación de Dios, porque tú nos abriste la puerta para llegar al lugar santísimo y poder entrar y clamar en tu nombre y llegar al Padre, y que nos escuche y que nos responda y que nos ampare y que nos proteja. Nunca nos desamparará nuestro Dios. El sacrificio tan grande, el sufrimiento tan indescriptible que sintió nuestro Salvador por nosotros, es algo que tenemos que valorar y llevar siempre presente y entender qué pasó en aquel momento cuando Cristo clamó y pidió ayuda y le preguntó a nuestro Creador: ¿por qué me has desamparado? Y así, con tanta angustia y tanto sufrimiento, podemos ver que esa fue una tarea que no se le podía dar a nadie más que al unigénito de Dios, porque era el único que podía haber soportado semejante carga, porque fue el único que pudo redimirnos del pecado, que pudo hacernos ganar la vida eterna con su muerte y su resurrección. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se cuestiona al Padre. Era el clamor de tristeza, de angustia. No está cuestionando al Padre, está clamando porque es tan doloroso la separación del Padre. Es tan triste, es lo peor que puede pasarle. Y Él lo sufrió por nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por haber llevado la cruz por nosotros.
por haber estado ahí por nosotros y por habernos redimido y por haber vencido por nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por tanto amor. Gracias. Yo les invito a que reflexionen sobre estas palabras. Les invito a que reconozcan el sacrificio tan grande que hizo Cristo por todos nosotros. Y les invito a que lo tomen en cuenta cada día de sus vidas. Porque nadie pudo haber hecho algo tan grande y tan valioso por nosotros. Solo nuestro Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a mis hermanos de la Iglesia Cristiana Emanuel en esta hora y a nuestros amigos y personas que nos escuchan en este momento. Estamos trayendo el mensaje de las 7 palabras de la cruz del Calvario por Cristo Jesús, y en este momento vamos a tomar en cuenta la 5ª palabra, que es sed tengo. Quiero leerles la porción bíblica en San Juan, capítulo 19, versículo 28. Pues si tiene su Biblia por allí, quiere abrirla y tomarla y leer conmigo, muy bien puede hacerlo. La palabra del Señor dice así en este momento. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: sed tengo. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en el vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca de Jesús. Esta es la porción bíblica que nos habla de la 5ª palabra de Cristo Jesús desde la cruz. El Señor Jesucristo estaba en sus últimos momentos de su muerte, está agonizando, está con dolor, cansado, fatigado, sangrando. Su cuerpo está agotado, y una persona en estas condiciones, ¿cómo no va a tener sed? Seguro que tenía sed física. Él tenía un cuerpo humano como el de nosotros y sufrió por nosotros lo que nosotros debíamos de haber sufrido, pero estaba sufriendo, y su exclamación era: sed tengo. Esto implica que estaba fatigado y cansado y agotado, y tenía sed verdaderamente física. Pero hay algo mucho más importante que la sed física. También tenía hambre, tenía cansancio, tenía de todo en ese mismo momento en que estaba falleciendo. Encontramos la profecía en el libro de los Salmos, en el Salmo 69, 21, el profeta, por medio de los Salmos, decía estas palabras: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto parece una injusticia y parece algo muy duro para una persona que está pidiendo agua o algo que sacie su sed. El Señor Jesucristo estaba pasando por lo difícil de todas las formas. Sufría por nosotros. Pero aquí su expresión, pues ya está terminando su muerte. Realmente pudiéramos decir, pues, ¿qué más se le puede dar? ¿Qué más? Un vaso de agua, que sería muy bueno si usted estuviera allí, tal vez le hubiera dado un vaso de agua o algo. Pero eso no calmaría todo el sufrimiento que le estaba pasando. El Señor Jesucristo exclama: sed tengo, con un propósito de que entendamos el mensaje. No tan solo era una sed física que tenía él, pero había una sed espiritual en su alma, en su vida, en su cuerpo y en su ser. Él quería que la sed física consistía en que quería que la gente entendiera el mensaje que él estaba trayendo, el porqué de su sufrimiento, el porqué de su agonía,
el porqué de su muerte. Esto mucha gente no lo ha entendido y es necesario entenderlo. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, sufrió por nuestras culpas, para pagar lo que nosotros debíamos. Y Él está sufriendo y acabando de morir con el propósito de ser el sacrificio por nuestros pecados, para salvar nuestras almas, para perdonar nuestros pecados. La gente no sabe que Cristo puede saciar su alma, no sabe que Cristo puede bendecir sus vidas. No puede que usted puede ser un medio para que Cristo esté tranquilo y feliz porque ha alcanzado a entender que lo conocieron, que lo aceptaron, que lo recibieron en su vida. Si hubiera alguien que en esta ocasión, tal vez allí no estuvimos, pero ahora es la oportunidad de decirle: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Yo acepto tu sacrificio, yo acepto tu muerte. Sé que moriste para pagar lo que yo debía y creo en ti. Te acepto en mi corazón, te acepto en mi vida. Qué importantes serían esas palabras para Cristo si nosotros nos entregamos a Él. En esta ocasión, el Señor Jesucristo desde los cielos podría decir: qué bueno que hay alguien que cree en mí. Qué bueno que hay alguien que me acepta, que hay alguien que me quiere y que desea recibir la salvación que yo les ofrezco por medio de mi sacrificio. Esto es lo que el Señor quisiera. Ojalá que alguno de ustedes, si usted que no lo ha hecho en alguna ocasión y no le ha dicho al Señor: perdona mis pecados, ten misericordia de mí, lo diga en esta hora, lo acepte con todo su corazón, en su vida y en su corazón. Eso sería una gran bendición para Cristo. Hágalo, si usted lo puede hacer en esta hora. Oremos en el nombre del Señor. Mi Dios bendito y poderoso, en esta hora, Señor, quisiéramos estar cerca de ti como estabas ahí en la cruz y tratar de servirte. Pero si tú deseas que te aceptemos en nuestro corazón, dígale con todo su corazón: yo te acepto, Señor, te recibo, creo en ti. Entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados y cambia mi vida para que yo pueda ser una persona agradable delante de ti. Te recibo en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias. Amén. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda llagándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y caes por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. Y no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, que Dios ten compasión. Se tengo de un amigo, se tengo de amor, se tengo que un humano tenga comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación.
solo un grito, levántate maldito. Y no, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no miren su actuación, de Dios ten compasión. Y no, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, Dios ten compasión. No, no puede ser maldito. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar la sexta palabra de Jesucristo. Esto se encuentra en Juan capítulo 19, empezando con el versículo 28. We're going to move on to the sixth word of Jesus on the cross. This is found in John chapter 19, starting at verse 28, and we go all the way to verse 30. So if you guys want to follow along, read that, and I'll just read it in Spanish. Juan capítulo 19, empezando con el versículo 28 hasta el versículo 30. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. So when I read and I thought about the situation, I was reminded of another passage that I read several weeks ago. Cuando leo y pienso en esta situación, me acuerdo de otro pasaje que leí hace varias semanas. This is a passage in the book of Exodus when Moses and the Israelites are thirsty for water. Este es un pasaje en el libro de Éxodo cuando Moisés y los israelitas tienen sed de agua. They've gone 3 days without a drink, and this is important because humans can survive up to 40 days without food, but only 3 days without water. Han pasado 3 días sin beber, y esto es importante porque los humanos pueden sobrevivir hasta 40 días sin comida, pero solo 3 días sin agua. In their desperation, the Israelites, they do find a source of water, but it was bitter. En su desesperación, los israelitas encuentran una fuente de agua, pero era amarga. Their solution is within reach, but their bodies were physically unable to accomplish it. Su solución está al alcance, pero sus cuerpos eran físicamente incapaces. The water was their key to life, but the salt made it too bitter for them to handle. But God heard the cries of the people and instructed Moses to cut down a tree and place it in the stream. El agua era su clave para la vida, pero la sal lo hacía demasiado mejor para ellos. Pero Dios escuchó el clamor del pueblo y le pidió a Moisés que cortara un árbol y lo pusiera en el agua. So the tree begins to absorb all the bitterness and it leaves behind a sweet-tasting water for the Israelites to enjoy. El árbol absorbió toda la amargura y dejó un agua de sabor dulce para que la disfrutaran los israelitas. That tree was foreshadowing what Jesus Christ did on Calvary. Ese árbol estaba prediciendo lo que hizo Cristo en el Calvario. He drank the bitter cup that we weren't able to. Not only did he drink the cup, but he also drank that cup dry. Bebió la amarga copa que no pudimos nosotros. No solo lo bebió,
sino que bebió esa copa en seco. Not a drop of bitterness was left for anyone else to drink in. The Greek word for this is tetelestai. It means accomplished in full. No quedaba ni una gota de amargura, pero que nadie más bebiera. La palabra griega para esto es tetelestai, que significa cumplido en su totalidad. That means that there's no punishment and no condemnation that went unpaid that night. Eso significa que no hay castigo ni condena que no se haya pagado esa noche. It doesn't take a lot for us to notice that the world we live in is cursed. What we're seeing outside today is actually what we deserve. No nos lleva mucho tiempo notar que el mundo en el que vivimos está maldito. Lo que estamos viviendo ahorita afuera también es lo que nosotros merecemos. We deserve so much worse than what's going on today, but God has a good heart. Merecemos mucho peor que lo que está sucediendo hoy, pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. We can have confidence knowing that we have a God that not only hears our cries, but replaces the bitterness and gives us something sweet. Podemos tener confianza sabiendo que tenemos un Dios que no solo escucha nuestro clamor, sino que reemplaza la amargura y nos da algo dulce. Jesus Christ has never been a quitter and he will not give up on you. Él no es una persona que renuncia y no renunciará a usted. Because unlike us, the Son of God finishes what he started. Porque a diferencia de nosotros, el Hijo de Dios termina lo que comienza. He was served the bitter cup, and along with it was all the pain and suffering that we deserved. The punishment that was meant for us was transferred to the man who had never sinned. Le sirvieron la copa amarga y junto con ella fue todo el dolor y todo el sufrimiento que merecíamos. El castigo que era para nosotros fue transferido al hombre que nunca pecó. And while we lost what we deserved, he took what he didn't deserve. Perdimos lo que merecíamos y a Cristo se le dio lo que él no merecía. And in that moment, in the midst of all that suffering, there was triumph. Y en ese momento, en medio de todo el sufrimiento, hubo triunfo. In that cross meant for humiliation and for embarrassment, there was accomplishment. En esa cruz hecha para humillación, hubo un logro. That accomplishment was that he completed the task that his Father sent him out to do. And in doing so, he created an opportunity for me and you to join him there one day. Ese logro significó que él completó el trabajo que su Padre le envió a hacer. Y al hacerlo, creó un nuevo destino para usted y para mí. This is a kind of love that you're not going to find anywhere else. This is a kind of commitment that you can't get from anyone else. Este es un tipo de amor que no vas a encontrar en ningún otro lado. Este es un compromiso que no encontrarás en nadie más, pero nomás en el Hijo de Dios en esa cruz. You can only find this kind of love and this kind of commitment in the Son of God on the cross on Calvary. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Me ha tocado la palabra número 7 y vamos a leer en Lucas capítulo 23 y versículo 46. Dice de la siguiente manera: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 23 y versículo 46 y estaremos hablando acerca de esta palabra. En el libro de Marcos capítulo 15, 21 al 41, Marcos nos relata algo que nosotros conocemos como la crucifixión y la muerte de Jesús. Luego en el versículo 22 de Marcos del capítulo 15, hermanos, dice: Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota,
que traducido es lugar de la calavera. Enseguida, dice en el versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Hermanos, la hora tercera, para ellos la noche terminaba a las 6 de la mañana. Entonces quiere decir que era como las 9 de la mañana cuando le crucificaron. Durante este transcurso, no solamente cuando antes de que le crucificaran, sino después, aún después de que lo vieron ya colgado en el madero, Marcos sigue relatando que estando Jesús en la cruz, mucha gente le injuriaba, muchos pasaban enseguida de la cruz y meneaban la cabeza en señal de quejas, muchos se burlaban, muchos le pedían señales y muchos hasta le decían, si eres el Hijo del Hombre, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. De esta manera muchos, hermanos, muchos se aprovechaban de Jesucristo que estaba ahí colgado en la cruz del Calvario. Sigue relatando Marcos en el versículo 33, dice de la siguiente manera: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Ok? La hora sexta, hermanos, recuerden que ya son como 3 horas después, viene siendo como el mediodía. En Mateo 27:45 y en Lucas 23:44 sigue expresando la misma frase, ¿verdad? Hubo tinieblas sobre toda la tierra a la hora novena, de la hora sexta hasta la hora novena. Y en el versículo 34 sigue diciendo Marcos, el relato de Marcos, y dice: a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo dice la misma frase, pero dice Elí, Elí, lama sabactani, que a tal dado caso, hermanos, la traducción viene siendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, cuando dice clamó a gran voz, es ahí, hermanos, en el libro de Mateo, Juan y Lucas, ¿verdad? Y Marcos, dice la misma frase, pero solamente en Lucas está clamando la frase esta que acabamos de leer al principio. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, es decir, que murió. En el versículo 37 sigue relatando Marcos y dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró, ¿verdad? Y en el 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hermanos, cuando hablamos aquí acerca del velo, este era el velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo. Es decir, que ese lugar santísimo no entraba cualquier persona, mucho menos si no era un judío. Además tenía que ser el sumo sacerdote de los judíos. Él entraba una vez al año y no sin sacrificio, tenía que ser sacrificio. Si entraba con pecado, él moría. Pero cuando Jesucristo clamó a gran voz y entregó el Espíritu, hermanos, este velo se rasgó en dos. Quiere decir esto, hermanos, que nos abrió el paso hasta la entrada, hasta la presencia de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Es ahí, hermanos, donde el Señor Jesucristo vino a cumplir a lo que Él había nacido. No solamente para un solo pueblo, sino para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo tenemos entrada. Juan dio testimonio, él estuvo ahí cuando Jesucristo clamó a gran voz y él supo que Jesucristo murió y él murió por nosotros, murió para que nosotros pudiésemos tener vida. Jesucristo murió, hermanos, pero resucitó al tercer día, hermanos, y nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia
manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la cruz murió. Oh, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gloria a Dios, hermanos, por la muerte de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, que es algo tan importante para el cristianismo, es el tema más importante para todos los cristianos, porque lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario fue morir por nosotros, sufrir por nosotros, darnos la salvación para nosotros, perdonar nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero que dio su sangre por nosotros para salvarnos. Y las 7 palabras han explicado todo esto. Qué bueno que usted ha escuchado el sermón de las 7 palabras con su significado. Esperamos sea de grande bendición a su vida y a todos los que han escuchado este mensaje. Ahora, mis amados hermanos, quiero darles un anuncio que tenemos para el próximo domingo. Tendremos la celebración de la resurrección de Cristo Jesús. Este es el culto más glorioso de los cristianos.
Cristo no quedó muerto ni quedó sepultado. Cristo resucitó de entre los muertos para estar en la gloria con el Señor, nuestro Padre Celestial. Y allí está, hermanos, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero déjenme decirle, Cristo vive. Cristo vive, hermanos. Dígale a toda la gente, Cristo vive, resucitó, no está muerto. Él es el Cristo Jesús que vive y que tiene poder sobre la muerte, sobre todas las cosas. Él, si nos muriéramos nosotros, tiene poder para resucitarnos. Es glorioso este culto de resurrección. Quiero decirles que después de la clase de resurrección y el mensaje también de la palabra del Señor, vamos a tener la celebración de la Santa Cena. Me gustaría que se preparara por allí en su casa donde usted se encuentra. Prepárese un juguito de uva o prepárese un juguito de naranja, algún jugo que usted tenga para que nos acompañe. Ya que el panecito que vamos a tomar, también aparte por ahí unos panecitos, unas galletitas que vamos a tomar, es símbolo solamente del cuerpo de Cristo. El pan es solamente, las galletitas son símbolo del cuerpo de Cristo. Y aquella bebidita de jugo de uva o de naranja o de lo que usted tenga por ahí, puede usarlo como el vino que Cristo tomó, que representa solamente la sangre de Cristo. No se convierte en pan ni se convierte en sangre las cosas que estamos tomando. Son símbolos solamente, y Cristo dijo que lo hiciéramos siempre recordando su muerte hasta que Él venga. Entonces prepárese por allí. Esto lo estamos haciendo, la celebración de la Santa Cena, después de los mensajes que haya el día domingo. Les invitamos a todos. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Lo divino en lo humano cobró vida, y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado, el Mesías prometido se encarnó. El que debo yo servir vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero se entregó. Su martirio comenzó en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó. Pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza reposar. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero se entregó. Lo divino en lo humano cobró vida, y el reino de los cielos se acercó. El misterio de
los siglos revelado. El Mesías prometido se encarnó. ¿Qué debo yo servir? Vino a servirme. ¿Qué debo yo buscar? Me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero se entregó.